Vale, pues ahora ya sí vamos a empezar. Que sepáis que en esta charla que voy a dar no hay nada nuevo que no esté en el nuevo manual. Bueno, no es nuevo, es la cuarta edición. Es el manual de digestivo. He hecho un trabajo antes del verano de actualización de los capítulos, mejorar los esquemas, los algoritmos, intentar hacer un esfuerzo de síntesis para que sea todo que sea verdad todo lo que está aquí y no dejar nada en el tintero. Que sepáis que es todo más de lo mismo. Está todo en el manual, no hay nada inventado. Vamos a ver, como digo, la patología esofágica y gástrica. Este es el índice de la patología esofágica. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los puntos. Bien, el primero es la disfagia. Como sabéis, la disfagia no es más que la dificultad para deglutir el bolo alimentario. Hay dos tipos de disfagia, se clasifican en dos tipos según dónde se perciba la disfagia. Una alta u orofaringia, que es la disfagia antes de deglutir. El enfermo mastica el bolo alimenticio y en el momento del acto de deglución no pasa, no es capaz de tragarlo. La patología que subyace aquí casi siempre es neuromuscular. Como veis aquí, las causas son ictus o cualquier enfermedad neuromuscular que afecte a la musculatura y a la coordinación para pasar el bolo al esófago. El riesgo principal es de asfixia, porque al lado de la vía gástrica está la vía aérea, y aquí el problema es en la zona alta. Hay riesgo de que el bolo pase a la vía aérea y de asfixia. El diagnóstico se establece sobre todo con una prueba que es la cine-video-radiografía. Básicamente es darle una papilla al paciente y mediante una técnica radiológica ver cómo se mueve ese bolo y cómo pasa a través de la orofaringe. El tratamiento es el de la causa. Si ha habido un ictus o es una enfermedad neuromuscular degenerativa, pues tratar la causa que subyace a esta disfagia alta. Como ya estáis intuyendo, como estos son patología neuromuscular, no es nuestro campo, con lo cual la disfagia de digestivo, por así decirlo, es la baja o la esofágica. De la alta se encargan los neurólogos, otorrinos, rehabilitadores, es ese espectro de especialidades. La nuestra, la mía, es la disfagia baja. Es decir, el bolo ya ha pasado, ya ha habido una deglución, ya se ha metido el bolo en el esófago y hay un problema en el paso del bolo hasta el estómago. Como pone aquí, es la disfagia después de haber deglutido. El paciente refiere una sensación de ocupación, tener algo en el esófago que no acaba de caer. La causa, pues son trastornos motores, la calasia, esclerodermia, que afectan a la musculatura encargada de propulsar el bolo. O bien, un cáncer de esófago, que produzca literalmente una estenosis, un estrechamiento de paso en la luz esofágica y se impacte ahí el bolo alimentario. Pregunta muy reciente. La disfagia orofaringia, como pone aquí, la dificultad para trasladar el alimento desde la boca hasta el esófago. Es la disfagia alta. Entre las causas están todas menos miastenia gravis, enfermedad neurológica, tétanos, neurológica, dermatopolimiositis, enfermedad muscular. El reflujo no causa una disfagia alta, no es una enfermedad neuromuscular. Otra pregunta de este año, el año pasado, la forma más eficaz para evaluar la función del cuerpo del esófago y el esfínter inferior en un paciente con sospecha de reflujo es la manometría esofágica. Pregunta muy fácil y esta hay que tenerla bien sí o sí, porque el resto de respuestas evalúan otra cosa. La pH y el pedancio evalúan la calidad del reflujo, si es ácido, si es básico, la endoscopia. No te vale para ver la función, te vale para ver que el esófago está libre de estenosis, pero no valora cómo funciona, cómo se mueve el esófago. Y el bario, lo mismo, es una prueba que prácticamente ya no se usa. La respuesta correcta aquí es la manometría esofágica, que vamos a estudiarla luego un poco mejor con imágenes. Y a eso vamos. La manometría de alta resolución. Esto nunca han puesto una imagen como estas, pero yo creo que es probable que acabe cayendo porque es algo bastante novedoso en el esófago. Ya está implantada en todos los hospitales este tipo de manometría. Antiguamente era la antigua era pues la de baja resolución, ahora es la de alta resolución. ¿Qué ha cambiado? Antes había únicamente un sensor aquí, en el esfínter superior, un par de ellos en el cuerpo esofágico y otro en el inferior. Ahora la sonda que evalúa la función del esófago es igual de larga, pero está llena de sensores de presión. Hay muchísima información a todo lo largo de la sonda. Y se ve como ves aquí, esta es la parte de arriba, es lo que corresponde al esfínter superior, el cuerpo, está aquí, y abajo se ve la presión del esfínter esfágico inferior. Esta parte que está en la derecha es una imagen normal
de una manometría de alta resolución en un paciente, no paciente, en una persona normal. Está el esfínter superior, el cuerpo del esófago está aquí y el esfínter está abajo. Esta línea de abajo es el tiempo. O sea, el tiempo esto va pasando como un electro. Por eso se ve un poquito tumbada, porque el esfínter esofágico se relaja, pasa el bolo, el esófago va poco a poco propulsando el bolo alimentario y justo antes de caer al estómago, el esfínter inferior se relaja para que pase el bolo y luego otra vez coge su tono normal. Insisto que estas imágenes yo creo que van a acabar cayendo, sobre todo, por supuesto, para la acalasia, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, la acalasia es el trastorno motor por excelencia. ¿Qué ocurre en la acalasia? Una destrucción de todas las neuronas, axones y cuerpos neuronales del plexo mientérico de Auerbach. La causa no se sabe, no se sabe por qué se destruyen estas neuronas, que si virus, autoinmune, mimetismo molecular, no se sabe. Se desconoce el motivo último por el cual desaparecen estas neuronas. La clínica, pues es una disfagia progresiva. El enfermo refiere que le cuesta tragar. ¿Y por qué? Pues porque hay una destrucción de las neuronas y aumenta no se relaja el esfínter inferior. Al quedarse el material deglutido en el esófago, lo que hay son regurgitaciones no ácidas. A la boca vuelve comida, pero no es ácida, porque no ha llegado al estómago, se ha quedado estancada en el esófago. Al volver tanto la comida hacia la cavidad oral, hay neumonías aspirativas y es tal el éxtasis de la comida, de la inflamación que produce las paredes del esófago, que hay riesgo de cáncer de esófago de tipo epidermoide. Recuerda que el adenocarcinoma del esófago se relaciona con el reflujo, con el ácido, y es más distal porque es relacionado con el reflujo. En este caso no hay reflujo gastroesofágico, al revés, porque es que hay un impedimento a la apertura de este esfínter. El tipo de cáncer aquí es el epidermoide. El diagnóstico de la calasia es la manometría de alta resolución. Eh, no hay otra manera de diagnosticar la calasia, una manometría de alta resolución. Pero cuidado, siempre que hay una disfagia, siempre hay que hacer una endoscopia. Pues por ver que no tengamos un divertículo en el esófago, que tengamos un cáncer de cardias que puede asemejar una calasia. Una calasia lo que se produce no es más que una dificultad al vaciamiento del esófago, porque el esfínter no se relaja. A nivel mecánico, lo mismo puede producir un cáncer de cardias, justo en la desembocadura del esófago. Un cáncer ahí puede funcionar como una calasia. Entonces siempre hay que hacer una endoscopia que descarte causas secundarias. Vamos a ver ahora cómo es la manometría en la calasia. Hay tres tipos, tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Ahora os explicaré la manera de aprendérselo para no tener que memorizar tanto. Esta es la tipo uno, es la imagen típica de acalasia. Prácticamente ya no se ve. Esto pasa mucho en medicina. Antiguamente la gente no consultaba por esto y cuando llegan al hospital llegan muy pasados ya de acalasia, una acalasia muy evolucionada y se ve esto, que prácticamente lo que hay es una falta de relajación del esfínter inferior. Cuando hay degluciones, que es este huequito azul que se ve aquí, luego no se acompaña de que el esfínter inferior se relaje. Y no hay nada de actividad, nada de presión, nada de actividad muscular en el cuerpo del esófago. Una ausencia total de peristalsis esofágica. Y el esfínter inferior no se relaja. Estos datos manométricos son los que definen una acalasia. Pero como digo, esta galaxia es la típica, la clásica, el último eslabón. Ya casi no se ve porque la gente consulta antes. Entonces, hay tres tipos de acalasia y importante, son formas evolutivas. Y justo van al revés, la tipo uno era, como es la clásica, la que se veía, pues se llamó tipo uno, pero ahora es la última a nivel evolutivo. Y van en este orden, la tipo 3, luego la tipo 2 y luego la tipo uno. Tenéis que aprenderlo al revés, en vez de 1, 2, 3, pues 3, 2, 1. Y es algo evolutivo. Lo primero que se produce en la calasia es un esófago de lucha. Es decir, el esfínter no se puede relajar, no es capaz de relajarse, pero todavía hay neuronas, no es que se desaparezcan en un día. El plexo se va poco a poco desapareciendo. Entonces, al principio el esófago es capaz de luchar para intentar pasar el bolo a través del esfínter. Por eso hay estas zonas rojas de alta presión en la parte de abajo del esófago. Es un esófago de lucha. Es como se llama esto. Es una manera muy, muy visual de entenderlo. Cuando ya la cosa va avanzando, las neuronas van desapareciendo, hay menos capacidad del esófago para empujar. Por eso en la tipo 2 no hay esas ondas rojas de una alta presión, sino son verdes. Hay un poquito de contracción muscular, pero no llega a ser de lucha.
y se produce una compresión en todo el esófago. De toda la altura del esófago se intenta contraer, pero muy tenuemente. No es capaz de luchar contra esta resistencia del esfínter inferior. Y por último, la que vimos antes, desaparece todo el plexo, ya no hay nada de inervación y hay un silencio, por así llamarlo, un silencio esofágico, no hay nada de motilidad en el esófago. Espero que entendáis evolutivamente las tres formas porque es la manera de no tener que memorizar ningún tipo de parámetro ni de... La imagen es fácil de ver. Yo creo que para aprender la manometría en la calasia es mejor tener esta imagen toda junta más que una por una. Pregunta muy reciente, mujer de 36 años que acude por molestias retrosternales. Dice que lleva años así y que tiene episodios de que se le queda el bolo alimentario bueno, en la sensación detrás del esternón. Ha perdido peso, dato muy importante, analítica normal, radiografía, ven mediación ensanchado y le hacen un escáner. Fijaos qué imagen tan llamativa, esto se ve poquísimas veces, y preguntan qué puede ser esto. Bueno, divertículo de Zenker no es, porque un divertículo de Zenker es alto, luego lo veremos. El espasmo difuso da dolor, da mucho dolor, pero no da disfagia como tal. El paciente puede comer, esto es un esófago súper dilatado, lleno de comida. Fijaos, desde casi vamos, hasta la cavidad de todo el tórax, durante 30 centímetros lleno de comida. Retención alimentaria, bueno, suena bien porque es lo que hay, por tumor submucoso leiomioma en el tercio distal. Esto es rarísimo, que un leiomioma, que es un tumor benigno, son pequeños, de una obstrucción a este nivel y tampoco se ve aquí ningún tumor. Respuesta correcta es una acalasia muy evolucionada, una muchachica muy joven, pero con una acalasia fetén, ya sería tipo 1, la clásica, la antigua, la que ya prácticamente no se ve. Bien, ¿cómo se trata la calasia? Pues hay bastantes opciones, aunque en el fondo luego veréis que hay prácticamente dos. Está la cirugía, que consiste pues, en cortar el músculo del esfínter esofágico inferior para liberar tensión y que el bolo pase a su través, que es el gran problema. Fármacos, hay dos tipos de fármacos que son relajantes musculares para que relajar el esfínter inferior que está con una contracción tónica permanente, que son antagonistas del calcio y nitritos. Y luego está la endoscopia, que es lo que más ha avanzado y lo que creo que podrían preguntar porque es muy novedoso y está cogiendo una fuerza tremenda. Endoscopia tenemos inyección de toxina botulínica, se inyecta toxina en el esfínter inferior para relajarlo, igual que las arrugas y todas esas cosas de estética, pues también se utiliza a este nivel. Como veis aquí, dilatar el esfínter inferior, coger un balón por endoscopia, hincharlo y con esta dilatación se rompen un poquito, se distienden las fibras musculares del esfínter inferior. Y este es el tratamiento principal que se llama POEM, que es a través de una endoscopia, se mete un tubo, se hace un canal como un conducto submucoso, se avanza el endoscopio, se llega a la zona del esfínter y se corta el esfínter. Es como lo que hace la cirugía, pero en vez de por fuera, hacerlo desde dentro de la luz esofágica. Técnicamente es diferente, pero la base es la misma, es romper fibras musculares del esfínter inferior de una manera menos invasiva, no es una cirugía, se hace en unas horas, pero no requiere prácticamente un día de ingreso, el postoperatorio es mucho mejor y se está implantando muchísimo esa técnica, POEM. Bien, aquí tenemos el algoritmo de tratamiento. Vamos a ir viendo a qué paciente ofrecemos cada opción terapéutica. Ante un paciente con disfagia progresiva y con regurgitaciones, pues se hace una manometría. Será una acalasia cuando hay una falta de contracción del cuerpo esofágico y una falta de relajación del esfínter inferior. Y ahora hay que ver ante quién estamos. Vamos a ir de menos a más. Lo fácil es enfermo muy mayor, imaginaos, 90 años, muchas comorbilidades, riesgo elevadísimo de hacer una endoscopia, o sea que ni siquiera se le puede meter una endoscopia a un paciente, es algo que ya el enfermo está muy mal. Pues aquí, como mucho, fármacos, nitritos o antagonistas del calcio. Fármacos que son muy poco eficaces. Pero esos enfermos que no se puede ni hacer una endoscopia, no hay otra opción que darles este tipo de fármacos. Zona gris, zona intermedia. Adulto de edad avanzada, 60, 70, 80 años, con alguna comorbilidad, una cardiopatía, EPOC, etcétera, pues se tiende a hacer una endoscopia. De elección se hacen dilataciones. Son mucho mejores las dilataciones que la toxina. El riesgo, que no hay que hacer una dilatación, hay que hacer una tras otra.
porque la dilatación, aunque rompe fibras musculares, no es como una miotomía endoscópica o quirúrgica. Lo malo de esto es que hacer muchas dilataciones. La toxina es un poquito menos eficaz. Se reserva para pacientes en los que hay un riesgo a la hora de dilatar, o bien que tengan una hernia de hiato muy grande, sobre todo eso, una hernia de hiato muy grande que sea complicado de dilatar, se usa la toxina. Si fracasa esta endoscopia y hay paciente, entenderme si hay paciente, si el enfermo lo va a aguantar, se pasa al tratamiento definitivo, que es el indicado cuando la calasia afecta a gente joven, adultos jóvenes, sin comorbilidades, sin ningún riesgo quirúrgico, se hace directamente esta terapéutica. Bien la cirugía, miotomía de Heller, va en desuso por el incremento muy llamativo de la endoscopia POEM. POEM quiere decir, en inglés, per oral endoscopic myotomy. Al revés es miotomía endoscópica por la boca. Es lo que quiere decir estas siglas. Varón de 50 años, 54 años de edad, joven, disfagia para sólidos y líquidos de 2 meses de evolución, le hace una endoscopia que descarta cáncer. Ya os dije antes que hay que hacer siempre una endoscopia ante una disfagia. Y le hace una manometría a calasia. Bien, ¿qué le hacemos? Enfermo de 54 años, aquí no dice que tenga ninguna enfermedad, pues hay que darle un tratamiento el más definitivo. No podemos darle fármacos ni estar dilatándole cada 2 meses, porque que le quedan 30 años de vida. Acabaría con 80 endoscopias. Pues hay que hacerle o bien cirugía, que es la miotomía laparoscópica, pregunta vieja. Esta pregunta, este año, si la ponen así, sería POEM. No van a poner POEM endoscópico o miotomía quirúrgica, porque compiten entre sí, las dos serían verdaderas, o una u otra, o cirugía laparoscópica por cirugía general, o bien técnica POEM hecha mediante endoscopia. Es la respuesta correcta, sin duda. El resto de opciones son para pacientes más añosos, con más comorbilidad y que no tolerarían una endoscopia. Este enfermo tolera lo que le hagamos. Además de la calasia, que es la famosa, la que siempre se estudia, etcétera, la que preguntan, hay algunos otros trastornos motores que conviene repasar, pues porque no cuesta mucho y ampliáis un poco el conocimiento. De interés está la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad reumatológica que lo que se produce es una hipotonía del esfínter inferior, lo contrario, se relaja bien, es la diferencia con la calasia. Al tener un esfínter que se relaja demasiado bien, pues lo que da es reflujo, porque la válvula no funciona. El contenido ácido del estómago se escapa para arriba, para el esófago. Luego está el espasmo esofágico difuso. Da dolor. El espasmo, como dice el nombre, esofágico difuso. Solo hay que leer el nombre. Son contracciones espásticas a lo largo del esófago y dan muchísimo dolor. Esófago típicamente, imágenes sacacorchos. Y se produce, o sea, lo provocan bebidas muy frías o muy calientes. Y luego está el esófago hipercontráctil, que es un gran espasmo. Fijaos qué espasmo tan potente que es casi de color violeta y largo. Pues es un trastorno de motilidad que cursa con este tipo de contracciones. Es muy, 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 que duele mucho, porque además dura muchos, muchos, muchos segundos. Recuerda que hay otra enfermedad reumatológica, sí que es la miositis, pero afecta al músculo estriado, al tercio superior del esófago, no da reflujo, a diferencia de la esclerodermia, que afecta al músculo liso, 2 tercios inferiores. Eso es lo que justifica que la esclerodermia dé reflujo gastroesofágico. En un caso clínico con disfagia hay que ver el siguiente síntoma. Si nos cuenta disfagia con reflujo no ácido, eso es de material retenido en el esófago, típico de la calasia. Disfagia con dolor es el espasmo esofágico difuso provocado por bebidas muy frías o muy calientes. Es el esófago en sacacorchos. Y disfagia con reflujo, esclerodermia, por relajación inadecuada del esfínter inferior. Perdona. Bien, vamos a por el reflujo, que es un cuadro muy clínico. El diagnóstico es clínico, ya lo tenéis ahí. Síntomas típicos: la pirosis, que parte del ácido del estómago sale para arriba y quema todo el esófago. Cuando la válvula funciona bien, pues no hay reflujo, y cuando la válvula, el esfínter inferior funciona mal, pues hay pirosis, que es la sensación de quemazón detrás del esternón. Síntomas atípicos, pues tos, porque llega hasta arriba del todo el reflujo, se pasa un poquito la tráquea y puede dar tos, asma, laringitis, incluso erosiones dentales. Aquí vienen 4 frases lapidarias que es fundamental que las entendáis, porque esto lo lían muchísimo y les gusta porque da mucho juego. La endoscopia no vale para ver reflujo. Reflujo tienes durante 30 segundos. Si te hacen la endoscopia en un momento que no tiene reflujo, que no se ve. La endoscopia solamente ve las consecuencias del reflujo. Es decir, la esofagitis, las heridas del haber tenido reflujo, o el Barrett. Pero ojo, puede ser normal.
De hecho, lo más frecuente es que sea normal. Una persona con reflujo, la endoscopia es normal casi siempre. La pH es el gol estándar, es la mejor técnica que tenemos para demostrar el reflujo, pero de nuevo, puede ser normal, porque la pH dura 24 horas. Si ese día no tiene reflujo, la pH es normal. Y hay tendencia a que cuando a alguien le ponen una sonda en la nariz que se lleva para casa, ese día no se mueve, no sale a cenar a un chino, no va a hacer deporte, se queda en el sofá quieto y no tiene reflujo, claro, porque no estás haciendo vida normal. Entonces, es frecuente que la pH sea normal porque el enfermo adapta esa tarde a no tener nada que hacer. Con lo cual, otra cosa que puede ser normal. La hernia de hiato ayuda algo al reflujo, por supuesto. Una hernia en esta zona del esófago hace que sea más fácil que pase el contenido del estómago al esófago. Pero ni quita ni pone, porque hay enfermos con hernias gigantes, gigantes, que no tienen reflujo. Y enfermos con un reflujo de caballo que no tienen hernia. Con lo cual, otra cosa que ni quita ni pone. La hernia de hiato ayuda, pero no es específica del que tenga reflujo. Y por último, para complicarlo más, hay una pésima correlación clínica entre los síntomas y las lesiones. Es decir, pacientes que no tienen nada de clínica, que no se quejan de nada. Les haces una endoscopia por otro motivo y tienen una esofagitis grado D. Tienen auténticas úlceras en el esófago y no les duele nada. Y al revés, gente que se queja todos los días de un reflujo horroroso, que me quema el esófago, que me quema por la noche. La endoscopia es normal. Y esto pasa. Estos cuatro conceptos tenéis que interiorizarlos porque son contraintuitivos. Te esperas que si un enfermo tiene mucha clínica, pues tenga una esofagitis enorme. Y no, hay una mala correlación entre la clínica y la endoscopia. ¿Cómo se trata el reflujo? Pues muy fácil, con inhibidores de la bomba de protones, el famoso omeprazol, pantoprazol y todos los prazoles. Durante 2 meses y luego a demanda. Hay gente pues, que mejora, que empeora. Al final es un fármaco que se usa prácticamente toda la vida, pero hay que usarlo a demanda. No puedes estar toda la vida tomando omeprazol. Si hace falta, sí. Si está indicado, sí. Pero sin síntomas, pues se deja usar a demanda. Y luego está la cirugía mediante la funduplicatura de Nissen, que lo que hace es, pues como veis aquí, si el esfínter no funciona, pues lo creamos nosotros. Le cogemos un poquito de estómago, le damos la vuelta, abrazamos al esófago distal y ya creamos un esfínter eh, anatómico desde fuera, intentando abrazar al esófago. Problema de este tipo de cirugía que no se recomienda habitualmente. ¿Por qué? Porque depende mucho del técnico, del cirujano que la haga. Si se pasa mucho apretando, te da disfagia, no puedes tragar, por aquí no pasa el bolo. ¿Que se queda corto? No ha valido para nada. Entonces, depende mucho de la pericia, experiencia del cirujano para que sea una técnica útil y eficaz. Si se pasa o queda corto, te da problemas porque no puedes tragar o no te resuelve el problema. Por eso, en general, no se tiende a operar mucho este tipo de patología. ¿A quién se opera? Esto os cuesta mucho entenderlo y yo lo entiendo porque a mí también me costaba. Pues vamos a repasarlo. Las indicaciones de cirugía del reflujo están en pacientes con reflujo bien demostrado por pHmetría, porque en las consultas hay muchísima sintomatología digestiva que no es reflujo. Me sienta mal la comida, me hincho, me sienta mal el tomate, eso no es reflujo. Por eso, para operar a alguien, tiene que estar bien etiquetado de reflujo y que al darle omeprazol, pues por lo que sea, no funcione. O sea, tienes un buen reflujo bien demostrado, refractario al tratamiento. Pacientes que se niegan de por vida a tomar omeprazol. Paciente de 30 años que es dependiente del fármaco para no tener síntomas, pues claro, pues y que se lo quita si está fatal, pues habrá que tener una decisión, porque si no quiere tomar el fármaco y lo necesita, pues habrá que operarle. Pacientes en los que predomina el síntoma de regurgitación. La pirosis es lo principal, pero hay gente que no tiene tanta pirosis y que lo que nota es que la comida le sube para arriba. Pues en esos casos también está indicada la cirugía. Y de nuevo, la cuarta es un poco recapitulación. Enfermos que requieran dosis muy altas de omeprazol durante mucho, mucho tiempo. En esos casos se puede ofrecer la cirugía como alternativa. Nota importante, los pacientes que mejor van con la cirugía son los que mejor responden a omeprazol. No por nada, sino porque son los que tienen reflujo de verdad. Es decir, en la gente que responde muy bien a omeprazol, darle omeprazol es una prueba diagnóstica. Si le das omeprazol a alguien que tiene reflujo y responde muy bien, es que era reflujo, si no es que será otra cosa. Entonces, los enfermos que mejor van con IBPs son los que mejor van a ir con cirugía. Aquí vemos lo que ve la endoscopia, las complicaciones del reflujo, la esofagitis, veis aquí literalmente úlceras y heridas por el ácido provocadas por el reflujo.
Hay cuatro tipos que nunca han preguntado, tiene un interés relativo, pero bueno, lo pongo para que lo podáis por lo menos leer. Va de menos a más, no hay que ser muy listo. A, erosiones pequeñas, puntiformes, que no confluyen. B, lo mismo, no confluyen, pero más largas, de más de 5 milímetros. C, que se empiezan a juntar ya entre pliegues, ocupando menos de 75% de la circunferencia. Y D, pues lo mismo, pero que confluyen ya ocupando prácticamente toda la circunferencia. De estas de estas úlceras y heridas en el esófago, de esta esofagitis, luego esto cicatriza, la cicatriz siempre es retráctil y al final pasa a veces esto, estenosis al paso del endoscopio. Por aquí no pasa, vamos, pasa un pelo, no pasa nada, no pasa ningún bolo. Esto es consecuencia de una esofagitis que ha cicatrizado, ha retraído el tejido y queda una estenosis. Esto se trata pues con dilataciones o con prótesis. Tampoco viene ahora a cuento hablar de esto porque es de especialista. Otra consecuencia del reflujo en algunos enfermos es el desarrollo del esófago de Barrett. Se ve así. Es mucosa de color salmón que asciende proximalmente. No es más que una defensa del organismo ante el ácido. El ácido en el estómago no produce nada, porque la piel del estómago está acostumbrada a esto. Pues esto es lo que se produce en el esófago. Un cambio de la piel, de la mucosa del esófago, por una metaplasia, se llama metaplasia intestinal. La imagen es esta endoscópica. Y a nivel histológico lo que se ve que el esófago es esto, es un epitelio plano, no queratinizado, no hay queratina, no es la piel de fuera del organismo, es una mucosa. Cuando hay mucha agresión del ácido, se defiende formando estructuras caliciformes, epitelio cilíndrico, glandular, que se llama metaplasia intestinal con células caliciformes con moco. No es más que una adaptación de una defensa a la agresión del ácido. Lo fundamental para decidir algo sobre el Barrett es la presencia o no de displasia. Esto nos lo dirán los patólogos. ¿Qué pasa? Que les cuesta mucho verla. Tiene un bajo kappa. Esto igual lo conocéis más de radiología. Kappa es cómo de acuerdo están dos o tres personas en algo. Pues aquí los patólogos les cuesta ponerse de acuerdo sobre si hay o no displasia. Por eso, ante una displasia debe ser confirmada por un segundo patólogo. Tratamiento, esófago de Barrett sin displasia. Pues seguimiento, biopsias cada 3 o 5 años y darle omeprazol. Luego hablamos de esta flechita porque el omeprazol es controvertido. Y esto ha cambiado. Antiguamente la displasia de bajo grado también se seguía con endoscopias, pero ahora ya no. Ahora ya cuando hay displasia, da igual de bajo o de alto grado, se trata. ¿Por qué? Quizá por ese bajo capa. Si ya es complicado saber si hay displasia o no hay displasia, encima pedirles que nos digan si es de bajo o de alto grado, cuando no se ponen de acuerdo en lo primero a veces, pues se ha unificado. Entonces, con que haya displasia, ya se trata. Dos maneras. Por cirugía, que es extirpar el esófago, esofagectomía, que tiene una altísima morbimortalidad y casi nunca se hace, solo en jóvenes sin comorbilidades, o sea, enfermos, enfermos no enfermos, jóvenes sin comorbilidades, que rechacen o no puedan ser tratados con endoscopia. Y lo general es hacer endoscopia. Es la técnica de elección. ¿Cómo? Radiofrecuencia es quemar esa mucosa displásica para que no progrese a cáncer, o bien resecar mediante técnicas de resección, quitar esa mucosa con bisturís endoscópicos en caso de que sí se vean lesiones visibles. Si se ve una mucosa muy irregular, con vasos muy irregulares, con un nódulo, pues se tiende a hacer resección. Cuando no hay una lesión visible que quitar, pues lo quemamos todo con radiofrecuencia. En cuanto al uso de IVPs en el Barrett, es muy controvertido porque no consigue regresar la displasia, pero por lo menos parece que quitamos el estímulo del ácido. En general se dan, son baratos, bien tolerados, no tienen efectos adversos, tienes mucho que ganar y muy poco que perder. Entonces se dan, aunque la eficacia no está totalmente demostrada en el caso del Barrett, porque la displasia no regresa. Pregunta, respecto al reflujo gastroesofágico, ¿cuál es cierto? Pues la intensidad, o sea, la calidad de los síntomas de la pitosis tiene poca relación con la gravedad de la esofagitis. Esa es la verdadera, por las cuatro frases que os comenté antes. ¿La mayoría de pacientes con reflujo tienen esofagitis? No, puede ser normal la endoscopia. ¿El tratamiento con IVPs consigue con buen control de síntomas? Sí, y sí es superior a placebo, porque si no, no se daría IVPs. El esófago de Barrett puede progresar a displasia de bajo grado, alto grado y finalmente a carcinoma escamoso. No, a adenocarcinoma. Estamos abajo, en la zona del esfínter inferior. Todo con el reflujo. Todo lo que sea reflujo es adenocarcinoma porque es transformación glandular. El escamoso era de la calasia. Y los programas de vigilancia de cribado
del Barrett no han demostrado de manera inequívoca. Hay muchas dudas de esto, de que haya que seguirlos de manera crónica para bajar la mortalidad. Esto hay ensayos clínicos muy grandes y no hay una total evidencia robusta en esto. Pregunta más corta. El hallazgo histológico típico para el Barrett, epitelio columnar con células caliciformes. Esto es lo que define histológicamente el esófago de Barrett. Paciente 52 años, clínica de pirosis de larga evolución, le hace una endoscopia y se ve esto. Pues ya está, no hay que hacer nada más. Esto es un esófago de Barrett. Es mucosa de color salmón, de color rojito, que desde la unión que está aquí abajo, ¿la veis? Asciende proximalmente. No puede ser otra cosa que un esófago de Barrett. Aquí no hay ningún tipo de herida ni cicatriz, no es la segunda. Eosinofílica, luego la veremos, no hay ningún tipo de traquealización ni de anillos. Y un Mallory Weiss es una hemorragia digestiva. Aquí no hay ni gota de sangre. Entonces, pues solamente puede ser casi tanto de manera positiva por la imagen que veis como descartando, solo puede ser Barrett. Bien, otra enfermedad esofágica de altísimo interés es la esofagitis eosinofílica. Es una enfermedad esofágica inmunomediada de origen alérgico ambiental, pero que no está mediada por IgE. Esto es importante, porque por esto, porque no está mediada por IgE, no valen para nada los test cutáneos para intentar encontrar el alérgeno causante de esta enfermedad. La clínica es disfagia y la clínica es típica, es gente, adultos jóvenes o gente joven que acude a urgencias porque se impacta cada poco con comida. Es importante que sea de repetición. A ver, que puede ser la primera vez, pero es típico que recurran y que vuelvan y que vuelvan y que vuelvan. Impactaciones esofágicas de repetición. ¿Qué hay que hacer? Coger biopsias del esófago. ¿Para qué? Para ver en el microscopio más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Hay que tomar biopsias del esófago distal y proximal, tanto abajo en la zona baja del esófago como en la zona media alta. Y de nuevo, la endoscopia puede ser normal, totalmente normal, o bien verse imágenes que nos pueden sugerir este punteado blanquecino, bien que con solamente meter el aire la mucosa se rompa, la piel se rompe, es tan débil, está tan inflamada que solo con meter aire se producen pequeños desgarros. Y lo típico, lo más famoso, es la mucosa traquealizada. Estos anillos, que esto no es la tráquea, esto es el esófago, pero la infiltración de los eosinófilos da lugar a esta imagen muy típica de traquealización de la mucosa esofágica. ¿Cómo se trata? Bueno, pues al principio se usan IVPs, el omeprazol, pantoprazol, lo que queráis. Son eficaces y son muy fáciles de utilizar. Cuando hay una buena respuesta, pues se usa a demanda. En función de la clínica del enfermo y de cuántas veces le haya pasado, pues se va ajustando la dosis para que no tenga impactaciones, pero que tampoco esté forrado a fármaco. Uso a demanda a la menor dosis posible. Cuando no va bien con omeprazol, hay varias opciones. Primero, las dietas. A ver, académicamente están en todos los libros, en todos los manuales. Incluso las pueden preguntar. A nivel clínico no se usan, porque es una auténtica locura intentar encontrar el alimento que te provoca esto. Primero hay que quitarlo todo, luego vas metiendo poco a poco alimento a alimento. No sé, habrá en el mundo 1000 alimentos. Pues después de cada alimento hay que hacer una endoscopia para ver si, para encontrar qué alimento te ha provocado la inflamación, los eosinófilos. Hay muchos tipos de estrategias. Está la dieta elemental, que sustituye un montón de alimentos, y esto no es nada práctico. Está luego la Six Food Diet, que elimina los seis más probables y se va introduciendo uno a uno y haciendo una endoscopia después de haber metido cada alimento a coger biopsias y detectar el causante. Aquí pongo muy laboriosa. Esto a nivel clínico, a nivel práctico, es horroroso. Y luego está detectar el alérgico con pruebas cutáneas. Muy poco útil en adultos porque es una enfermedad no mediada por IgE. Las dietas, insisto, ya os lo he dicho, están en todos los libros, todos los manuales, prácticamente no se hacen por el trabajo que dan. ¿Qué es lo más práctico? Utilizar corticoides orales actúan de forma tópica, ¿eh? Ojo, se tragan y quedan tapizando la mucosa del esófago. Es la fluticasona o la budesonida. Antiguamente, hace unos años, se usaba en spray, la fluticasona de los EPOC, de la gente con problemas respiratorios, en vez de inhalarla, se administraba en la boca y te la tragabas. Y al tragarla pasaba al esófago. Hay una novedad nueva que es la budesonida. La han formulado en un fármaco que se llama Jorbeza. Es como un gel de ciclista. Te lo tragas, te tapiza la mucosa y ya está. Pero es un poco caro y no cambia mucho con los fármacos inhalados, pero que tragamos. Pero que lo sepáis que hay una budesonida nueva que es para esto. Y hay una novedad que es el dupilumab, es un anticuerpo monoclonal.
Bloquea los receptores de IL-4 e IL-13. La indicación, y esto sí que hay que sabérselo porque es un fármaco caro, monoclonal, y claro, estamos tratando de una enfermedad benigna, que se controla bien con IVPs, y de repente aparece aquí un monoclonal. Es un poco fuerte, pero existe y está en el mercado. La indicación es enfermos, pues claro, que no sean niños, de más de 12 años, que no responden, importante, que no responden ni a IVPs ni a corticoides orales. Esa es la indicación en ficha técnica del Dupilumab. Posible pregunta en los próximos años porque es una novedad en una enfermedad bastante prevalente que va cogiendo mucho interés por la frecuencia con que la vemos en las consultas. Pregunta reciente, 31 años, tercera vez, ya os lo he dicho, recurrente. Tercera vez que va a urgencias por infección esofágica al comer carne. Tiene asma bronquial, se dice algo de algo alergia, o sea, tiene algo de espectro inmunolérgico y le hacemos esta endoscopia. Aquí vemos anillos en el esófago. Esto es una traquealización de la mucosa. Esto es una esofagitis eosinofílica. ¿Qué hay que hacer? Coger y biopsias del esófago distal y proximal. Esto no es la tráquea, pero respuesta uno. El paciente refiere dolor torácico. Es que no lo refiere. Es que no te cuenta que tenga dolor. Y la imagen no es diagnóstica. El espasmo no se ve en la endoscopia. La imagen no es una acalasia. Y insisto, la endoscopia no diagnostica una acalasia. Es la manometría de alta resolución que nos dice que tiene una acalasia. Pregunta de histología. Estas son muy difíciles hasta para nosotros, porque no somos patólogos. Hombre de 20 años con asma que consulta por disfagia e impactación. Ya con estas tres cositas, joven, con asma, algo de enfermedad inmunolérgica, disfagia e impactaciones, esto es una eosinofílica. Sin seguir leyendo. Se realiza una endoscopia, le cogen biopsias y son estas. Bueno, esto cuesta mucho, pero estas células de color más rosita son eosinófilos. Claro, tampoco te vas a poner a contarlos en el examen, ¿vale? Puedes contarlos pero habrá aquí 30 o 40, pero básicamente con la clínica y sabiendo que estas células de color rosa son eosinófilos, que tampoco hace mucha falta, porque la clínica es muy típica, se responde con esofagitis eosinofílica. El Barrett que os puse antes es una imagen muy diferente a esto, y el esfagitis por reflujo no se ve los eosinófilos. Divertículo de Zenker por hablar de otra patología esofágica, enfermedad frecuente en la edad muy avanzada, ¿eh? Esto es de gente mayor, 80, 85, 90. Es un falso divertículo, no tiene capa muscular y surge en la pared posterior del esófago, justo por encima del esfínter esofágico superior. La clínica, pues disfagia, aquí se mete la comida, con lo cual hay regurgita la comida al paciente, aspiraciones por lo mismo. Se diagnostica, pues por endoscopia, que se ven aquí dos luces, la verdadera y la del divertículo. Y contraste con vario. Es muy útil meter contraste porque se dibuja muy bien el divertículo. Cuando hacemos una endoscopia a un enfermo de una edad tan avanzada, con disfagia, hay que tener cuidado, porque si hay un divertículo y te metes a lo bruto en la luz del divertículo y empuja, 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 pues lo rompemos. Entonces hay que tener cuidado para ver esta imagen y elegir ir por el camino bueno. ¿Cómo se trata este divertículo? Bien, se hace por endoscopia. Lo que se hace es cortar el tabique. Aquí veis el tabique que separa la luz buena de la luz mala. Se corta el tabique para que el divertículo pueda desaguar al esófago. No se quita el divertículo no se puede quitar, pero se favorece la salida del divertículo a la luz buena. La cirugía está mucho, mucho menos utilizada y se hace un abordaje abierto por el lado izquierdo del cuello. A continuación, hay que contestar la correcta en relación al divertículo de Zenker. No es de gente joven, no da pirosis, no estamos hablando aquí nada de ácido, es un acúmulo de comida en un divertículo alto, no hay acidez aquí. Y no está en la cara anterior, sino en la cara posterior. El tratamiento incluye la miotomía, el corte del músculo cricofaríngeo. Correcta. Cortar el tabique. Otra patología esofágica fácil es el anillo de Saski. No es más, como veis aquí, de una formación anular en la parte de abajo del esófago. Es una membrana mucosa que se forma ahí, en la unión del esófago con el estómago. ¿Qué origina? Disfagia. Por aquí, claro, la comida le cuesta pasar, sobre todo sólidos. Pues un trozo de carne, un trozo de pan se queda aquí impactado y no pasa. Una sopa no tiene ningún problema en pasar por aquí. Da disfagia a sólidos, sobre todo carne, y es brusca. De repente te da disfagia, pero si el bolo consigue pasar, cede sola. Y recurrente, pues porque la siguiente bocado, otro riesgo de impactación. Escenario típico que vemos, varón o mujer, vamos, que al comer una hamburguesa, un trozo grande de carne, que comes mucha cantidad con las manos se queda, nota que se le ha quedado parte del bolo en la parte de abajo, que no le pasa, que está aquí impactado,
comienza con sidorrea, con emisión de saliva por la boca. Se puede administrar glucagón, esto es muy controvertido porque parece que favorece el vaciamiento del esófago y si no le pasa, pues como siempre, hay que acabar haciendo una endoscopia para extraer la comida aquí retenida. Y por último, a nivel esofágico, los tumores. Hay dos, ya os he ido hablando de ellos. El carcinoma epidermoide, que está arriba, y el adenocarcinoma. Las causas son diferentes. En el de arriba participa mucho, perdón, en la de arriba, en el epidermoide o escamoso, participa mucho el alcohol, el tabaco, los cáusticos, la calasia, los nitratos, la radioterapia, etcétera. Es un tumor escamoso que puede producir hormonas, ACTH-like o PTH-like. Importante en casos clínicos si aparecen síntomas o alteraciones en relación con hormonas. Y el de abajo es el adenocarcinoma, el que surge en relación con el ácido, por así decirlo. Factores de riesgo, el reflujo, el Barrett y en menor medida tabaco y alcohol. El tratamiento es complicado de esquematizar porque tiene muchísimas variantes y muchísimos puntos para explicar. Pero bueno, por simplificarlo, el cáncer de esófago en un paciente que no se puede operar y hay metástasis, pues estamos en un escenario muy malo. No se puede operar y hay metástasis, pues quimioterapia más menos radioterapia. ¿Para qué? Control de síntomas y poco más. Esto mejora muy poco la supervivencia y si da mucha disfagia, porque el enfermo no puede comer, pues una prótesis para que el enfermo pueda comer. Poco más, acaba ahí la película. La película es más larga cuando se puede operar y el tumor se puede resecar. Vamos a verlo. Es fundamental conocer la T, el tamaño. Regla mnemotécnica, T1A es el único tratable por endoscopia. Endoscopia acaba con la A, pues T1A, A. Aquí vemos, T1A es cuando afecta a la mucosa, pero no a la submucosa. Por eso se puede tratar con endoscopia, porque está limitado a la mucosa. Resección por endoscopia. T1B, B de submucosa. Aquí aparece la B, pues T1B, B. Cuando afecta a la submucosa o a la muscular propia, que es T1B o T2, se hace cirugía. En principio, esofagectomía y se reconstruye luego con una plastia gástrica o colónica. Y si tiene ganglios positivos, pues se añade a la cirugía quimio o radioterapia. Y ya los grandes, T3, T4, que afecta ya a estructuras, pues la adventicia, lo que recubre el esófago, T4, estructuras vecinas, pues quimio, primero se cambia el orden, primero quimio y radio, y si responde bien, baja mucho de tamaño y se queda, reduce mucho y pasa casi a afectar solamente a la muscular, se rescata con cirugía. Entonces, tumores muy pequeños limitados a la mucosa, endoscopia, tumores medianos que afectan a la submucosa o la muscular propia, pero que no se pasan de la adventicia, primero cirugía y luego quimio-radio, y en T3, T4 al revés, quimio-radio, y si van bien y bajan tamaño, se rescatan con cirugía. Quizá tiene más sentido entender que el T1A es endoscopia y a partir del T1B es cirugía. Y en los grandes, primero quimio-radio. Hombre de 56 años, fumador, bebedor, que cuenta en disfagia, hace una endoscopia, tumoración de 3 centímetros, que estenosa esófago distal. Es un adenocarcinoma y no hay metástasis. Es decir, es un tumor que no tiene metástasis, el enfermo se puede operar y el tratamiento es esofagectomía y luego anastomosis cervical. Claro, aquí lo que pasa, que nunca lo ponen bien, es la T. Te toca a ti interpretar que si la T, porque aquí no te dicen si afecta a la muscular propia, la adventicia. Te dice solamente que se ve en un crecimiento de 2 centímetros. Esta pregunta sería impugnable porque tú te vas al TNM y con la T no puedes sacarla con esto, porque te tienen que hacer una ecoendoscopia que te digan la profundidad del tumor. Y de eso depende que vaya a cirugía primero o primero a quimio radio seguido de cirugía. Aquí está el T3, T4, respuesta uno y el T1B y T2, perdón, el T2 ya sería T1B y T2, esofagectomía. Aquí falla que no nos dicen bien la T. Hay que interpretarla. Y ha pasado igual más en otras preguntas de cáncer esofágico, ha pasado lo mismo. Hombre de 65 años, con disfagia de sólidos hace meses, hace una endoscopia, tumor a 30 centímetros, que es estenosa y que es un epidermoide. Le hacen ecografía, todo, y no hay adenopatías. Bien, pues el tratamiento principal es la quimio más radioterapia preoperatoria. Lo mismo, os cuento, aquí no nos han dicho si es un T3, un T2B o un T4.
Aquí están suponiendo que con esto que os cuentan, el tratamiento de quimio y radio antes de cirugía es para los T3, T4. Pero no hay nada aquí que nos diga si es un tumor grande, pequeño y qué capa invade. Esta pregunta, de nuevo, sería anulable. Nunca las han anulado y no sé el motivo. Y pasamos ya a enfermedades del estómago. Son un poco más sencillas y están entre sí muy relacionadas. El Helicobacter pylori, ya se ha hablado muchísimo de él, es este bacilo que está aquí, bacilo gran negativo, muy frecuente en España, afecta a una de cada dos personas que veis por la calle y a mucha más gente en países en vías de desarrollo. Típicamente tiene una actividad ureasa, tiene una enzima que es una ureasa que lo que hace es la usa el propio bicho, la propia bacteria, para contrarrestar el medio tan ácido en el que vive. La urea es básica, es una base. Entonces, la bacteria vive en el estómago, un medio muy hostil, con muchísimo ácido clorhídrico, y esta enzima le permite vivir en un microambiente un poco menos ácido. Y vive, ¿dónde está aquí? En la parte baja del estómago. La letra B es importante. Es un bacilo gram negativo, la B, gastritis tipo B, baja, y están en la parte más distal baja del estómago. Diferencia con la letra A, que es la gastritis tipo A, que afecta a la zona del fundus, la zona alta del estómago, y es autoinmune. Anticuerpos antiinflamatorio intrínseco y anticélula parietal. Esto como repaso. El diagnóstico se puede hacer mediante técnicas invasivas, que requieren endoscopia y coger biopsias, y no invasivas. Las invasivas, como digo, requieren meter el tubo y coger biopsias. ¿Para qué? Para ver la bacteria en el microscopio, la histología, cultivarlo, esto no se hace, es lentísimo y solo se hace en investigación. Olvidaros de esto a nivel práctico. Y el test de la ureasa, que es coger unas muestras de mucosa gástrica, se meten en estos pocillos que están en las salas de endoscopia y según vire a amarillo o a rosa, puede ser positivo o negativo. Eso también se usa. De estas tres se usan la histología y el test de la ureasa. Y no invasivas, cuando no queremos hacer una endoscopia o el medio en el que vivimos no tiene accesible una endoscopia, se hace el test del aliento, que es beber un líquido que tiene urea marcada. ¿Para qué? Para aprovechar la actividad de la ureasa de la bacteria. Si le damos a un paciente este líquido que tiene urea marcada, H. pylori, y rompe, escinde la urea y el carbono 14 o 13, luego esto pasa a la sangre, a los pulmones, y echando un globo vemos si hay carbono 14 o carbono 13. Si lo hay, es que había bacteria que ha roto la urea que estaba unida al carbono 14. Luego se usa el antígeno en heces, es molesto porque manejar las heces en laboratorio es mucho más molesto que soplar en un globo, es muy, muy incómodo. Y la serología, que es la IgG, pero solo es útil para saber si ha habido contacto. Queda positivo aunque te traten 30 veces del pylori, no vale para diagnosticar qué enfermo o no tiene en su estómago el Helicobacter pylori. Se usa para estudios de prevalencia en poblaciones. A nivel práctico, técnicas no invasivas, quedaos con el test del aliento, es el único que se utiliza. ¿A quién tratar? O sea, ¿a quién hay que hacer el test and treat, el testar el Helicobacter pylori y se trata? Estas son las indicaciones de tratamiento. Vamos a ir una por una repasándolas. Úlcera péptica. Muchísimas úlceras son producidas por el pylori. Dispepsia, es decir, síntomas digestivos altos en pacientes menores de 55 años sin datos de alarma. Aquí se puede investigar el pylori y tratarlo. Dispepsia funcional, pues por si funciona quitar el pylori, son enfermos con síntomas digestivos muy complicados de etiquetar, de estratificar y estudiar el pylori y quitárselo a veces mejora. Antecedente de úlcera que van a requerir tratamiento crónico con antiinflamatorios o con aspirina. Linfoma mal de bajo grado. Un mal gástrico siempre hay que erradicar el pylori. Antecedentes de cáncer gástrico y luego atrofia de la mucosa, gastritis con atrofia o metaplasia. Anemia ferropénica de causa no aclarada porque el pylori produce pequeñas heridas, erosiones que acaban produciendo anemia ferropénica. La PTI, el déficit de B12 y la última engloba muchísimas cosas. Tratamiento, o sea, ofrecer, quitar el pylori a todo paciente que se diagnostique del pylori. Porque si tú haces algo para diagnosticar el pylori, o sea, eso lo haces por algo, porque tiene algún síntoma, ves gastritis en la endoscopia, te cuenta dispepsia, o sea, si lo encuentras, lo tratas. Y si lo encuentras es porque lo estás buscando. O sea, si tú detectas un pylori, se trata. Siempre. ¿Cómo se trata? Bueno, esto parece difícil, pero es bastante fácil. Cuando hay alergia a penicilinas, pues IBP y pilera. Bueno, vamos a empezar que el pilera.
que es más fácil decir pilera, es el bismuto, tetraciclinas y metronidazol. Y como veis, se puede utilizar en primera, segunda o tercera línea. Así que, sabiendo que hay pilera en el tratamiento, podéis descartar muchas opciones de respuesta. Por lo tanto, si hay alergia a penicilina, se usa omeprazol y pilera 10 días. Si no responde, pues IVP, Claritro y Levo. Es mejor aprenderse el acrónimo, porque son antibióticos muy largos, es mejor aprenderse la primera letra y ya está. Cuando no hay alergia a penicilina, que es lo habitual, tener la alergia, en primera línea se puede utilizar IP, que es IVP y pilera, aquí está, IVP y pilera, o bien OCAM, omeprazol, Claritro, Amoxi y metronidazol. Es mejor aprenderlo, como os digo, con los acrónimos. Cuesta un poco al principio, pero es que es imposible aprender esta tabla. Si en primera línea con una cosa u otra no va bien, se pasa a segunda línea, que se puede utilizar lo mismo. IP, o sea, IVP y pilera, o bien OLA, omeprazol, levo, amoxi y bismuto. Y en tercera línea, muy fácil, es darle la vuelta a esto. Lo que no se usó en la primera, o sea, perdón, lo que no se usó en la segunda, aquí se cruza. Este para aquí y este para aquí. Con lo cual no hay que saberse tres líneas. Con saberte una, dos, tienes el esquema en la cabeza. Lo que no funciona aquí, si aquí no funciona esto, se usa IVP y pelera. ¿Que el IVP y pelera no funciona aquí? Pues cruzas esto para aquí abajo y ya lo tienes. ¿Veis aquí que se cruzan OLAB, IP, se cruzan en la segunda y tercera línea? Cuarta línea prácticamente no se utiliza nunca porque la rifabutina es bastante tóxica para el hígado. Pregunta, en relación a la infección del pylori, señale la falsa. La falsa es que se recomienda hacer un amplio despistaje a nivel poblacional para bajar la incidencia de cáncer gástrico y enfermedad de úlcera péptica. Esto no está en España ni en Europa aprobado, el hacer un cribado poblacional del pylori. Como digo, lo tiene más del 50% de la población y es verdad que se asocia a cáncer gástrico, pero aquí entramos en aspectos moleculares porque no todos los pylori son iguales, es una bacteria. Algunos tienen genes muy agresivos, otros menos agresivos. No hay una estrategia poblacional para tratar el pylori a todo el mundo. Hemorragia digestiva alta. Esto, junto con la patología ulcerosa, van de la mano, porque las úlceras provocan hemorragia. ¿Cómo se maneja una hemorragia digestiva alta? Preguntas que han salido siempre y van a seguir saliendo. Hay decenas de preguntas en el MIR de esto. ¿Cómo sospechamos que estamos ante una hemorragia digestiva? Bueno, datos directos, que seguro que es una hemorragia digestiva. Melenas, que son cacas negras, negras porque la sangre que pasa por el tubo digestivo se va digiriendo y sale negra. Vómitos en pozos de café, vómitos, pues eso, negruzcos o bien vomitar rojo. Eso no hay que ser muy listo para saber que es una hemorragia digestiva. Datos indirectos, que son sugerentes. Un paciente hipotenso, taquicardia con un síncope o que tiene síndrome anémico puede estar haciendo una hemorragia digestiva que aún no se haya exteriorizado con las melenas o hematemesis que os he comentado hace un segundo. Lo más importante en un primer momento en el box de urgencias ante un paciente con sospecha, solo con la sospecha ya hay que hacerlo, es estabilizar al paciente, tensión arterial y frecuencia cardíaca. En el propio box de urgencia, de la que le coge la tensión la enfermera, tú ya le pones un bolo de omeprazol o pantoprazol. IVP se instaura en el box de urgencia, solo con la sospecha, luego ya lo quitas. No pasa nada porque alguien le des un omeprazol y que luego no tuviese una hemorragia digestiva. Y luego hay que ver la hemoglobina. Si la hemoglobina está muy bajita, por debajo de 7 o 8, hay que transfundir. Ojo que en cardiópatas, en enfermos con cardiopatía, somos menos estrictos y cuando ya baja de 9 a 10 ya hay que poner sangre para que su corazón, que está malito, no sufra. Ojo, esto de la política transfusional ha tenido mucha... se habla mucho de esto, pero cuando hay un shock hemodinámico, te da igual la hemoglobina. Si un enfermo viene chocado con 12 de hemoglobina, ya bajará esa hemoglobina. La hemoglobina no baja en un segundo. No baja en un segundo. Y si alguien viene con una hemorragia digestiva, con un shock hemodinámico, se transfunde aunque tenga 12 de hemoglobina. Porque esa 12 de hemoglobina en una hora va a pasar a ser 7 u 8. Entonces, si hay shock hemodinámico franco, se empieza a pedir sangre independientemente de la cifra de la hemoglobina. Esto de la política restrictiva, que es de 7-8, es en enfermos estables, que van a urgencias, que entran casi caminando en silla de ruedas. Cuando te traen la UBI de la calle, chocado, no hay que ser restrictivo con las transfusiones. Importante que media hora antes de la endoscopia nos viene muy bien a nosotros, los de digestivo, que pongan eritromicina o que mandemos poner nosotros eritromicina. ¿Por qué? Porque aunque es un antibiótico, es muy procinético, vacía mucho el estómago y nos permite ver bien donde antes había mucha sangre. Vacía muy bien el estómago. Y la endoscopia hay que hacerla en las primeras 12-24 horas.
una vez se estabilice el paciente. Causas de hemorragia digestiva, las que queráis. Aquí os muestro. Varices esofágicas, son estos cordones varicosos que tienen los cirróticos. Otra cosa un poco rara, esto se llama estómago en sandía, porque parece una sandía. Watermelon, se llama en inglés. Es la ectasia vascular antral. Como dice su nombre, es vasos en el antro que están dilatados. Ectasia vascular antral. Otra causa, desgarro esofágico, el Mallory Weiss, lo que veíamos antes en una pregunta del MIR, es una erosión de tener muchas arcadas o haber vomitado mucho, se rompe un poquito la mucosa y sangra. Tumores, tumores clásicos como los cánceres gástricos o como estos. Esto es un GIST, un tumor del estroma gastrointestinal. Típicamente este es el sitio, por eso lo pongo aquí. Se ve en el fundus. Aquí se llama, cuando hacemos la retroversión, que es mirarnos, cuando metemos el tubo, mirarnos a nosotros mismos, dar la vuelta a la puntita para vernos la cara que la tenemos aquí, y aquí, en el fundus, esta bola es un GIST, tumor del estroma gastrointestinal. Otra cosa de hemorragia digestiva, angiodisplasias. Fijaos qué nimiedad. Son vasitos capilares que se dilatan y que sangran. Esto es muy frecuente en gente mayor que toma Sintrón, con el riñón mal, que son nefrópatas, aparecen en el estómago y el problema es cuando aparecen en el intestino delgado, que no hay quien las trate. Y lo más frecuente, lo dejo para el final, las úlceras. La úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia digestiva. Por eso vamos a verlas ahora. En las úlceras, la endoscopia, además de para poner clips, y ahora lo veremos, trae tratamiento endoscópico, es para saber el pronóstico, o sea, qué tal se va a comportar esa úlcera. Y eso lo sabemos con la escala de Forrest. Hay que sabérsela, porque la preguntan, si no nos la contaba, claro. Forest 1, sangra activamente. Metemos el endoscopio y vemos sangre que está ahí saliendo sangre activamente del estómago. Forest 1A, a chorro. Acordaos de esto. 1A, a chorro. Es un jet. Aquí lo veremos, bueno, lo veremos después en las fotos. Forest 1B, acordaos de la B. B, que babea. Es un sangrado en sábana, como cuando te cortas con un cuchillo. No, no sangra a chorro, no sale hasta el techo la sangre. Pero te va manchando la mano, la servilleta, pues igual. B, babeo. Forest 1, sangrado activamente. Estas úlceras, como es fácil de entender, tienen un riesgo elevado de resangrar. La mitad de ellas resangran. Forest 2, ya no sangra. Más calma para todos. Ya no hay sangre activamente en la úlcera. Forest 2A es vaso visible, se ve un vasito. Forest 2B se ve un coágulo adherido. Y Forest 2C, mancha de matina. Del A a B, C, esto es evolutivo. Primero se ve el vaso, luego ha sangrado, se genera un coágulo y cuando el coágulo se va disolviendo, se va resolviendo, queda una mancha de matina que no es más que un poquito de sangre que se ha metido que se queda metida en la mucosa. Como veis, el Forest 2, que ya no está sangrando, el riesgo de resangrado es menor al 25%. Y Forest 3, que es lo que nos gusta ver a nosotros, es una úlcera totalmente cicatrizada con fibrina. Ya el cuerpo ha hecho nuestro trabajo y ha cicatrizado la herida. Estas no sangran. Importante esta línea de puntos de aquí, entre el Forest 2B y 2C. Por encima, Forest 1A, 1B, 2A, 2B, hay que tratar la úlcera. Hay que hacer algo. La vemos muy bien y ahora hay que hacer algo. Se trata bien con inyección de productos esclerosantes o clips y se ingresa. ¿Por qué? Fijaos, 50% de resangrado, 25% de resangrado. O sea, uno de cada dos va a resangrar, va a requerir otra endoscopia. Uno de cada cuatro va a resangrar. Se ingresa. De esta barrita para abajo, Forres 2C o Forres 3 resangran el 1%. Pues que se queden en urgencias unas 6 o 8 horas o lo que sea, que está estable, otra analítica, no se anemiza y para casa. Alta, precoz. Esto no requiere ingreso. El Forres 3 no requiere y el 2C está ahí en el límite. Quizás mejor aprenderse, vamos, aprenderse, verlo in situ lo que se está contando. Forres 1A, sangrado activo. Esto es literalmente sangre pulsátil a chorro. Se ve pocas veces por suerte porque los fármacos funcionan y el cuerpo hace su trabajo. Pero a veces lo vemos y hay que tratarlo. Forres 1A, sangrado activo en chorro. 1B, pues esto. Es una úlcera que está sangrando, pero no es un chorro de sangre. Va babeando, va manchando, se va extendiendo la sangre y es lo que es el Forres 1B. Forres 2A, vaso visible. Este cosa roja, muy rojita, es un vaso visible. Y el 2B es un coágulo que está protruyendo hacia la luz y eso también hay que tratarlo, hay que quitar el coágulo, pues con una cesta o con una pinza y tratar la úlcera de abajo. Y 2C, que son manchas de matina, no es más que este coágulo evolutivamente al final.
antes de ser una úlcera totalmente blanquita con fibrina, pues se queda un poquito de negro. No es más que aquí lo que pone manchas de hematina en el fondo. Como digo, estas cuatro de aquí, 1A, 1B, 2A y 2B, hay que tratarlas con endoscopia e ingresarlas. Las 2C y Forres 3, que es base cubierta totalmente de fibrina, una úlcera ya cicatrizada, se pueden ir para casa sin tratamiento endoscópico. Y aquí para que veáis cómo se tratan las úlceras, se puede hacer muchas cosas, pero entre ellas lo más habitual es inyectar sustancias esclerosantes con una aguja, que ves aquí un pinchito, se pincha y se mete adrenalina o etoxesclerol. O bien métodos mecánicos, con clips, grapas, en el fondo son como grapas desde fuera. Estos son los clips más habituales y actualmente se usa mucho el ovesco, que es como un cepo de los cazadores de zorros, que es de los cuentos, pues igual, se abre y es mucho más grande, tiene mucha más fuerza que un clip, que es mucho más pequeñito, esto es como una banderilla de los toros muy parecido. El ovesco es literalmente un cepo que te metes la úlcera en medio y lo sueltas y te agarra toda la zona de la úlcera. Y técnicas físicas, pues argón. El argón funciona muy bien para tratar las angiodisplasias, esos vasitos pequeñines de capilares. El argón, este gas, va quemando la mucosa. Hemospray se utiliza a veces, se inventó en la guerra, bueno, no sé en qué guerra, pero en las guerras se inventó esto para tratar hemorragias de los miembros inferiores exsanguinantes, pues es un polvo que se echa y donde hay sangre, ahí se pega y hace hemostasia, hace que la sangre se coagule allí donde se echa. Aquí veis cómo queda el pegamento echado y cómo queda la úlcera. Y las bandas del esófago solamente se utilizan para tratamiento de la hemorragia por varices esofágicas, que eso es de la cirrosis. Lo pongo aquí porque es otra causa de hemorragia digestiva, pero no se trata ni con esclerosis ni con clips. Se usan bandas, que como veis aquí son estos lazos azules que se ponen con este capuchón que veis aquí. Bien, ¿y cómo se tratan las úlceras? Es decir, ¿cómo se tratan? A nivel endoscópico ya lo he dicho, con esclerosis o con clips, las que tienen Forres 1, 1A, 1B, 2A, 2B. Pero luego hay que poner tratamiento. Hay que poner omeprazol, IVPs y tratar el pylori. Solamente si es positivo, por supuesto. Si es negativo, pues no. Las úlceras gástricas se tratan 8 semanas. Acordaos, yo me acuerdo del G8, que es esta reunión de los 8 principales países del mundo. Pues me acuerdo G8, pues gástricas, 8. Y las otras, la mitad. Duodenales, las 4. 4 semanas para las duodenales, 8 para las gástricas. Diferencia entre ellas. En las gástricas hay que repetir la endoscopia para confirmar que la úlcera se ha curado, porque puede ser un cáncer. Es decir, una úlcera gástrica que no cura y no cura y no cura y no cura es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. En el duodeno no hace falta repetir la endoscopia. Con una sola endoscopia, una úlcera duodenal, se trata el pilo y se pone IVPs y hasta luego. Porque no hay cáncer, o sea, no hay. Es excepcional, es rarísimo un cáncer en el bulbo duodenal. Es rarísimo, rarísimo, rarísimo. No hace falta repetir la endoscopia. En las gástricas sí. Hay que repetir la endoscopia para confirmar que la úlcera ha desaparecido. Si no, es un cáncer. ¿Qué pasa cuando hay resangrado? O sea, ingresamos una úlcera, resangra y resangra y resangra. Cuando el tratamiento endoscópico falla y es inabordable por endoscopia, perdón, cuando falla una vez, se intenta una segunda vez. Siempre se da un segundo intento a la endoscopia. ¿Por qué? El que está de guardia no era experto. Puso el clip mal. Estaba el estómago lleno de sangre y puso como pudo la adrenalina y no acertó en el sitio bueno. Siempre se intenta un segundo intento endoscópico, pero si falla de nuevo se asume que la endoscopia no va a ser capaz de controlar esa hemorragia por una úlcera. Entonces se puede hacer embolización, que lo hacen los radiólogos, embolizando la arteria nutricia de esa úlcera, y si no, en segundo de rescate, cirugía. Con el desarrollo tan avanzado de la radiología intervencionista, la cirugía ha quedado relegada al último escalón. Es decir, antes de la cirugía se intenta una embolización, que es mucho menos agresiva y funciona muy bien. Pregunta. Paciente 46 años sin antecedentes, viene por melenas, no cuenta nada más. Y nos preguntan la causa más probable. Pues esto es una pregunta casi de epidemiología. Todo este párrafo puede ponerse, ¿cuál es la causa más probable de hemorragia digestiva? Úlcera péptica. Es lo más frecuente que sangra. Mujer de 70 años que ha tomado AINES, viene con melenas, viene pálida, taquicárdica, hipotensa. Viene justita, viene chocada.
Primera medida, interrogarle sobre sus antecedentes. Hombre, pues antes de ponerte a hablar con ella, que ya tendremos tiempo de hablar, eso no va a cambiar nada, porque nos va a contar lo mismo. Hay que hacer otra cosa. Colocar sonda nasogástrica ya no se hace. La sonda se colocaba hace muchos años. Ahora mismo la frase es, si te estás planteando si hay una hemorragia digestiva y vas a poner una sonda, haz una endoscopia, porque se tarda menos, es más eficaz y hacer una endoscopia hoy en día no supone prácticamente trabajo. Y la sonda nasogástrica se ha dejado de utilizar. Si, repito, si tienes la duda que estás ante una hemorragia y te estás planteando poner una sonda, entonces haz una endoscopia, porque te vas a quedar mucho más tranquilo. Realizar una endoscopia inmediatamente. El enfermo está chocado. El primer punto que os puse al principio es estabilizar al paciente, que es la correcta. Canalizar vía periférica para poner volumen y hacer analíticas básicas. Esta es la correcta, estabilizar a la enferma. Luego, ya al cabo de 12 horas o 24 horas, le haremos la endoscopia. Casi nunca es 24 horas. Se hacen en 6, 8, 12 horas. En un centro hospitalario se hace la endoscopia, porque hay médicos de guardia, ya sea presenciales o se me va, presenciales o en su casa, localizados, se me olvida. Otra pregunta, hombres de 65 años con hepatopatía por alcohol. Aquí nos meten ya un poquito la duda de si es cirrosis por alcohol. Bueno, ya más nos lo dicen. Estadio A, Chaila. Vale, pues es un cirrótico de 65 años que viene con hematemesis. Ya estamos pensando todos en la hemorragia por varices. Viene con 12 de tensión, 10 de hemoglobina, plaquetas bien. O sea, no parece que tenga hipertensión portal con estas plaquetas. Urea un poco elevada, como le toca a una hemorragia digestiva. Le hacen endoscopia y vemos esto. Esto es el antro. Es el estómago, antro, y aquí se mete ya el bulbo. En ningún caso nos están contando nada de varices esofágicas. Cuidado, aquí no hay ninguna varice esofágica, porque no es el esófago. Señale la correcta. No hace falta poner ningún tipo de fármaco porque se ha visto la lesión. ¿Qué tendrá que ver? Tú ves aquí la lesión, es una úlcera y habrá que poner medicación, habrá que poner IVPs para ayudar a estabilizar el coágulo y la cicatriz. Tratamiento, somatostatina. Aquí está la gamba, porque cirrosis, hematemesis no son varices, no hay que poner en este caso somatostatina. La ranitidina es de elección, falso. No se usa la ranitidina en la hemorragia digestiva. No lo he dicho en ningún momento de mi presentación. Se usan los IVPs. Y quitar el pylori es la primera medida, no es la última. Habrá que tratar la hemorragia, pues, transfundir si hace falta, y cuando el enfermo se vaya para casa, en consulta, ya veremos si tiene o no pylori. Hay que utilizar omeprazol a alta dosis para que no resangre la úlcera. Correcta. El omeprazol lo que hace es que inhibe el ácido del estómago. Y al no haber ácido, el coágulo y la fibrina son muy estables. O sea, es decir, quitar ácido del estómago estabiliza la cicatriz. Por eso se usan los IVPs. Respuesta correcta. Otra pregunta. 52 años, acude por melenas de un día de evolución, sin repercusión hemodinámica, está bien. No ha tomado AINES, analítica normal. Le hacemos endoscopia que muestra un estómago normal, sin restos de sangre ni nada. Y una úlcera de 8 milímetros en el bulbo duodenal con vaso visible. Si hay vaso visible, hay que tratarla. Es un 2A y sin sangrado activo. Es decir, no hay ya un sangrado activo, no hay resto de sangre, no hay ningún resto de sangre, pero hay una úlcera con un vaso visible. ¿Cuál es la correcta? Bien, en la endoscopia inicial hay que hacer tratamiento endoscópico, ya lo he dicho, es un Forres 2A, hay que tratarla y luego poner omeprazol a altas dosis. Y esa estrategia sí ha demostrado reducir el riesgo de recidiva hemorrágica. Esta se contradice con otra que es justo lo contrario, que no la veo por ningún sitio. Bueno, la 2 es falsa, porque sí está indicado hacer un tratamiento de la endoscopia, es un Forres 2A, ya lo acabo de decir. Ah, aquí está justo la contraria, la que se contradice. En la endoscopia hay que hacer un tratamiento, sí, y no se ha demostrado que poner omeprazol mejore. Pues sí se ha demostrado. La uno y la 3 se contradicen en un sí o un no. Esto ya es tipo test, que tenéis una clase de esto seguramente que es muy útil y muy graciosa, muy divertida de escuchar. Los tumores gástricos. Os voy a contar un poco del GIST, porque tiene un tratamiento específico que es el imatinib y una peculiaridad inmunistoquímica que lo han preguntado muchas veces y lo pueden volver a preguntar. Aquí lo pongo 5 veces en el MIR y si busco, seguro que son 6. Es el tumor del estroma gastrointestinal. Es un tumor que crece en la pared del estómago. No es de la mucosa, no es un adenocarcinoma. Es un tumor del estroma gastrointestinal. ¿Dónde está? 60% en el fundus. Ya os lo puse antes. Al hacer la retroversión, esto de aquí es el tubo y giramos la puntita para ver el fundus y aquí está esta pelota, esta bola. Esto es un GIST siempre. Bueno, siempre.
Hay que hacer alguna otra cosa después, pero de entrada esto es un GIST en cuanto lo vemos. El que tiene peor pronóstico, el que se aloja en el intestino delgado, pero es mucho menos frecuente. Este tumor asienta en la cuarta capa muscular, en la capa muscular, que es la cuarta capa ecoendoscópica. Y os digo esto porque la ecoendoscopia con punción es el método de elección para el diagnóstico. Tú aquí coges biopsias y no pasas de la mucosa. Te quedas en mucosa, te van a dar un informe que es normal. Hay que, hay que pinchar para llegar a la cuarta capa, que es la capa muscular. Con las biopsias no se llega a la muscular. Clínica, asintomáticos. La mayoría es un hallazgo casual. Haces la endoscopia por una gastritis, por lo que tú quieras, haces la retro y ¡pum! Aquí tenemos esta bola. Aunque a veces se erosiona esta mucosa y es una hemorragia digestiva, que lo mismo, te metes con el tubo por unas melenas, haces la retro y vemos esta pelota, que es un GIST. Aquí viene lo importante, marcadores típicos inmunohistoquímicos, es el CD-117. Cuando se hace la punción y se manda al laboratorio, hace la inmunohistoquímica y da positivo el CD-117, es el C-KIT. Lo han preguntado 5 veces en el MIR, 5 veces. Solamente con esta palabra clave, la contestación es GIST gástrico, o sea, GIST. Y también es positivo el DOG1. Esto es muy importante, por eso lo preguntan tantas veces, porque es la diana del tratamiento, que es el imatinib. Los tumores gástricos, perdón, el GIST gástrico tiene un riesgo alto de malignización, entre un 20 o un 30%. O sea, no es un tumor maligno per se, pero puede malignizar. ¿De qué depende? Pues como siempre, del tamaño. Cuanto más grande es un tumor, peor. Cuanto más índice mitótico tiene, pues peor. O sea, cuanto más actividad de mitosis y de duplicación celular hay, pues peor. Y como pongo aquí, el de intestino delgado, incluso siendo más pequeño, 5 centímetros, tiene un riesgo muy elevado de malignización. ¿Veis que casi es el 0%? Un gástrico pequeño prácticamente nunca maligniza. Y en el recto es intermedio, 50%. El mejor es el gástrico pequeño. Y el peor, el de intestino delgado, tiene mucho más riesgo de malignización. Bien, cuando encontramos un tumor GIST pequeño, fijaos, aquí el algoritmo empieza con más de 2 centímetros, pero los pequeños a veces se siguen. Depende de la edad y todo. Un enfermo o paciente joven con un GIST de 1 centímetro cuesta dejarlo ahí esperando a que crezca. Pero en gente más mayor, que tiene un pronóstico de vida no tan largo, a veces se elige seguimiento endoscópico. Cuando mide más de 2 centímetros y se puede resecar, es decir, se puede operar, pues opera. Se hace una resección quirúrgica y se valora el riesgo de recidiva con lo que os he puesto, con el tamaño y el índice mitótico. Y se da, en ese caso, imatinib, que es el tratamiento quimioterápico. Cuando no se puede resecar, pues directamente nos saltamos la cirugía y se da imatinib. Y aquí os pongo cuando no es de más de 2 centímetros, o sea, cuando es menor a 2 centímetros y da síntomas, imaginaos un tumor muy pequeñito pero que se ha erosionado o está justo en un sitio que da disfagia o hemorragia digestiva. Si da síntomas, pues se opera. Mejor operarlo pequeño que grande. Y si no da síntomas y es pequeño, menor a 2 centímetros, si no hay datos de alto riesgo, que en la punción de inmunohistoquímica no nos dicen nada del índice mitótico, se sigue por endoscopia cada 6 o 12 meses, porque muchos se quedan quietos, no crecen y se queda el enfermo con un tumor muy pequeño, benigno, con escasísimo riesgo de malignización, y lo que se hace es seguirlo endoscópicamente. Y creo que esto es todo por hoy. Estoy dispuesto a contestar vuestras dudas y espero que os haya sido clarificadora la presentación. Un saludo.
Bueno, Javier, fenomenal. Yo creo que ha quedado clarísimo, muy visual además, esquemas muy sencillos, muy claros, para patologías súper preguntadas en el Mm. examen MIR, por lo tanto, muy importante la masterclass de hoy. Siempre las haces fenomenal, pero la de hoy me ha parecido especialmente clara, especialmente sintética y con imágenes que seguro que van a tener alguna en el examen bien. Bueno, tenemos algunas preguntas. ¿El esófago hipercontráctil sería el jackhammer? Yo creo Sí, que sí, 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 ¿no? son sinónimos. Sí, Es el término en inglés, pero vamos, sí, que vale, muy bien. una Es curiosidad, sí. otra manera de denominarlo. No sería lógico que lo pongan así en el No, examen, no, si lo ¿no? ponen pondrán hipercontráctil. Hipercontráctil, Sí. pero efectivamente es lo mismo. La segunda cuestión que nos plantean es ¿cuánto es mucho tiempo de dosis de IBP? ¿Tiene efectos Esa es adversos? una pregunta muy abierta. En mucho tiempo, no te puedo decir un tiempo, es imposible. Es muy subjetivo. Eh, Efectos adversos, pues tiene muy pocos. Han salido mucho en la prensa en los últimos años, que si tal, Alzheimer, no sé qué. Lo que está más demostrado es que sí que la gente que toma IVPs de manera crónica tiene un poco más, e insisto, un poco más de riesgo de Clostridium difficile, que eso lo veréis en infecciosas. Lo del Alzheimer, la vitamina B12 baja, la osteoporosis, son estudios que se han hecho a nivel poblacional y que juegan con el sesgo, porque como todo el mundo toma omeprazol y los que tienen Alzheimer también toman omeprazol, se atribuye, pero es un problema de que la cantidad de gente que toma omeprazol, es como si me dices que la gente que toma omeprazol tiene infartos, o sea, le da infartos, no, es que el que tiene infarto casi seguro que toma omeprazol, porque se usa muchísimo. Todas esas noticias que salieron, aprovecho aquí para decirlo, a mi juicio, lo que pretendían es que la gente que toma omeprazol gratis, gratis, o sea, entenderme que también vosotros sois médicos, gratis, sin una indicación clara, que lo dejase. Porque es verdad que se abusa mucho del omeprazol cuando no está indicado. Más allá de ese efecto, no tiene unos efectos adversos evidentes y claros. Como mucho, como digo, un poquito más de riesgo de Clostridium difficile. ¿Por qué? Como altera el pH intestinal, pues esto juega con la microbiota y puede generar un nicho para que el Clostridium difficile prolifere. Pero es un fármaco seguro. Es seguro y no tiene efectos adversos claros y evidentes. Hay mucho de noticia ahí. Sí, muy bien. La tercera cuestión, Javier, en el esófago de Barrett sin displasia, ¿se podría hacer radiofrecuencia si así lo desea el paciente? Yo creo que no, o sea, no, no. El paciente puede desear misa. Bueno, aquí depende del paciente. Si se emperra y hay un problema legal por medio, pues se le puede hacer, pero no procede, o sea, no está indicado. En un esófago de Barrett sin displasia hay que hacer biopsias cada 3 o 5 años. Insisto, cada vez que salen las guías, prolongan más los años. Antes era anual, ahora eso es cada 3 y 5. ¿Por qué? Porque se está viendo que el riesgo de cáncer en el Barrett no es tan alto como parecía. Pero ¿qué pasa? Que cuesta mucho en algo que estaba establecido, que era endoscopia anual por si da cáncer, bajar eso de 1 año a 3, a 5 o a 10 a nivel de opinión pública cuesta muchísimo bajar un riesgo que ya se puso muy alto al principio. Pero insisto, cada vez que salen nuevas guías, retrasan el tiempo de seguimiento. Con lo cual, la respuesta corta a esa pregunta es no, no se debe de hacer una radiofrecuencia a un esófago de Barrett sin displasia. Muy bien. Y ya por último, Es importante, es hay, importante. sí, hay aquí un par de, bueno, realmente es la misma cuestión, ¿no? Es sobre el tratamiento de las úlceras, entiendo que se refiere exclusivamente, si hacer tratamiento esclerosante y clip o uno de los dos solo. Siempre, pregunta, igual, igual he ido un poco rápido, pero en el manual está muy clarito. Siempre, siempre, siempre doble terapia. Hacer solo una terapia se considera insuficiente. Que puedes hacer una. Si no puedes poner GLIS, pues solamente esclerosas, pero de entrada hay que intentar hacer doble. Esclerosis, bien con adrenalina o con etoxiclerol y algo mecánico, clip o un Ovesco. Las dos, esclerosis, o sea, hay que hacer una medida física, que es un clip, una grapa, por así decirlo, algo físico, y algo químico. Meter, inyectar sus sustancias esclerosantes. Si se puede, siempre las dos. Y solamente se hará una si no se puede hacer la otra. Pero de entrada, si se puede y es técnicamente posible, las dos. Siempre doble terapia endoscópica.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado clarísimo, Javier. No tenemos más dudas y por lo tanto vamos a ir concluyendo la masterclass de hoy. Agradecerte de nuevo tu presencia, la claridad de exposición y bueno, dentro de poco tiempo tendremos la próxima masterclass. La vamos a hacer sobre el tratamiento de cáncer de mama en el mes de octubre. Ya os vamos a dar la fecha, también otro de los temas muy importantes de cara al examen MIR. Y bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia como siempre y nos vemos en la próxima masterclass. Hasta Hasta luego. pronto. Adiós.